3 personajes bíblicos que tuvieron algún tipo de discapacidad. Bienvenidos una vez más al canal de Más Allá de lo que ves. Mi nombre es Britney Pacheco y estoy aquí para hablar contigo acerca de la discapacidad desde una perspectiva bíblica. Recientemente dimos un vistazo general acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al tema de la discapacidad. Hoy vamos a enfocarnos en 3 personas que quedaron registradas en la palabra de Dios como personas que tenían algún tipo de diagnóstico. Comencemos con Moisés. La vida de Moisés nos muestra que Dios obra a través de quien a él le place. En Éxodo 4 se nos narra el hecho de que Dios llama a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto. Puedes leerlo eventualmente cuando se acabe este video, cuando tengas tiempo, pero para propósitos de este video vamos a estar viendo los versículos del 10 al 12. El versículo 10 dice así: Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ese tardo en el habla y torpe de lengua nos deja saber que probablemente Moisés tenía un problema del habla y lenguaje. Pudiera ser que no era muy elocuente, que no era fluido, que tenía dificultad para poder expresarse verbalmente. Y precisamente él utilizaba esa dificultad en el habla como excusa para no obedecer al llamado que Dios le había hecho. Probablemente él dudaba de sus capacidades, dudaba de sí mismo, no se sentía seguro de sí mismo y se sentía incapaz de ejercer el llamado que Dios le había hecho. Y esto de alguna manera es válido porque el llamado que Dios le estaba haciendo no era poca cosa. Ante esta oposición que Moisés estaba poniendo para ejercer el llamado que Dios le había hecho, Dios le responde de la siguiente manera en el versículo 11. Y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Esta pregunta cierra la puerta para cualquier queja o cualquier excusa que Moisés estuviera poniendo en cuanto a su dificultad en el habla. Es como si Dios estuviera diciendo: Moisés, yo mismo te creé, yo mismo te hice, y esa dificultad en el habla es parte de mi plan para tu vida, ¿verdad? Aquí vemos que Dios está afirmando que Él es el que crea al ser humano y que Él determina si tiene algún diagnóstico, alguna dificultad o no. Vemos que aquí Dios asume la responsabilidad como creador del ser humano y como aquel que determina quién tiene discapacidad y quién no. Y es que al final el llamado de Dios no está delimitado por nuestras capacidades o nuestras habilidades, sino que es Él a través de nosotros obrando para hacer y ejercer el llamado que Él nos ha dado y cumplir así su voluntad para nuestra vida. Y Dios, luego de hacerle todas estas preguntas a Moisés, confrontándolo con estas preguntas acerca de que Él mismo fue el que lo creó, afirmando que Él es el creador de Moisés y que Él determina quién tiene una dificultad o no, quién tiene un diagnóstico, una discapacidad o no, Él sigue hablando. En el versículo 12 nos dice: Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí no hay espacio para el si quieres ir. No, esto es una orden, esto es un mandato al que Moisés debe obedecer. Pero además de un mandato, también es una promesa de ayuda, porque Dios le está diciendo: ve, pero igual yo te voy a decir, te voy a enseñar lo que tú has de hablar. Y es que Moisés había sido asignado como profeta, y un profeta es aquel que habla al pueblo de parte de Dios, es un vocero, es aquel que le dice al pueblo lo que Dios quiere expresar y dejarle saber. Así que Dios utilizó a Moisés como un instrumento para hablarle al pueblo y guiar al pueblo conforme a su voluntad. Y analizando este pasaje y profundizando en él, me parece súper curioso el hecho de que Dios
haya utilizado como profeta precisamente a una persona que, según lo que podemos ver, tenía algún problema de habla y lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escogió a una persona que fuera elocuente, una persona que fuera más expresiva, más extrovertida, que no tuviera ninguna dificultad en hablar? Dios utiliza instrumentos que nosotros, como humanos, como pecadores, como aquellos que tenemos nuestra mente y nuestra vista nublada, no elegiríamos. Muchas veces nosotros catalogamos a las personas en puestos, ¿verdad? O en lugares de servicio conforme a sus capacidades. ¿Y qué tal si Dios quiere utilizar en tu iglesia, en tu comunidad, a esa persona que tiene discapacidad y que lo hemos ignorado y hemos minimizado los dones y talentos que Dios le ha dado? Entonces, esto también es un llamado a la reflexión para que nosotros pensemos en que muchas veces aquel que nosotros ignoramos o pasamos por alto es aquel que Dios quiere utilizar para bendecir a su pueblo. Bueno, y para resumir un poco de las enseñanzas de lo que es Éxodo 4, del 10 al 12, podemos decir que es evidente que el Señor es el creador y el sustentador de todos. Él nos creó y Él, en su plan soberano, Él determina quién tiene discapacidad y quién no. Y esto es independientemente de si nosotros podemos entenderlo o no. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay mucho de lo cual nosotros no entendemos, pero eso no significa que Él no sea sabio, que Él no sea justo, que Él no sea fiel, porque al final Él es inmutable, Él no cambia. Y nosotros no debemos medir el carácter de Dios o quién es Dios conforme a nuestras circunstancias. También podemos ver que Dios utiliza a una persona independientemente de si tenga discapacidad o no. Una discapacidad no invalida el poder de Dios para obrar en y a través de esa vida. Y finalmente, Dios es tan poderoso que Él puede obrar a través de nosotros si nos hacemos disponibles. Él es suficiente, Él nos llama y Él nos capacita. Porque al final no se trata ni de mis habilidades, ni de mis capacidades, ni de mi sabiduría, ni de mi inteligencia, sino se trata del poder de Dios obrando a través de mí y de mi disposición para hacer su voluntad y responder en obediencia a su llamado. Y esto aplica para todos, tengamos discapacidad o no. Pasemos a la segunda persona de la cual queremos hablar en el video de hoy. Y este es Mefiboset, una muestra tangible de la gracia de Dios y un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Podemos conocer acerca de Mefiboset en 2 de Samuel, capítulo 4 y capítulo 9. Como estos relatos son bastante extensos, voy a leer algunos versículos particulares para poder discutirlo de una manera más clara. Segunda de Samuel 4:4 dice lo siguiente: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Primero debemos destacar que Mefiboset tuvo una discapacidad adquirida. ¿Qué significa eso? Que él no tenía discapacidad hasta el momento del accidente, que fue cuando se le cayó de los brazos a la nodriza. Mefiboset tenía un diagnóstico que hoy le podemos llamar paraplegia. Es una lesión que afecta lo que es la sensibilidad y la movilidad de las extremidades, en este caso las extremidades inferiores, o sea, las piernas. Y este se da como consecuencia de un daño al cordón espinal debido a un trauma o a un accidente, que fue lo que le pasó a Mefiboset, un accidente, ¿verdad? Se cayó. El detalle en este relato está en que David y Jonatán, que era el padre de Mefiboset, eran amigos. Entonces David quería tener un gesto de misericordia hacia Jonatán,
¿verdad?, que ya estaba fallecido, pero él quería ver si había alguien de su familia a quien él pudiera mostrar misericordia. En 2 de Samuel 9, versículo 1, David hace la siguiente pregunta. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? En el versículo 2 sigue el relato. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondía al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Esta fue la respuesta que tuvo David ante su pregunta. Fíjense en la intencionalidad de David al querer mostrar misericordia a la casa de Saúl, ¿verdad?, a los familiares de Saúl. Saúl era padre de Jonatán, Jonatán era padre de Mefiboset, y Jonatán y David eran amigos, pero Saúl, si ustedes recuerdan, Saúl había perseguido a David para matarlo. Entonces, aún así, David quiso mostrar misericordia a su familia. Así que ese es un gran ejemplo para nosotros en el día de hoy. Pero bueno, siguiendo con el relato para no irnos hacia otra línea, luego de David saber acerca de la existencia de Mefiboset, él lo mandó a traer. Y Mefiboset claramente estaba sorprendido porque era un llamado inesperado y tal vez hasta temeroso, porque muy probablemente él sabía acerca de la condición de enemistad que había entre Saúl y David. Así que Mefiboset fue y se inclinó ante David en reverencia, a lo que David le asegura que él lo que quería era mostrarle misericordia por amor a Jonatán, quien fuera su muy buen amigo. Y no solo él le mostró misericordia, sino que él también lo sentó en su mesa como parte de su familia. Él lo hizo parte, él lo integró como parte de su familia. Antes de llegar al punto de las enseñanzas que queremos rescatar de este relato, yo te invito a que vayas tú por tu propia cuenta a la palabra de Dios y estudies a profundidad estos pasajes. Hay mucho más de lo que nosotros podemos hablar, pero debido a las limitaciones del tiempo yo no puedo ir versículo por versículo, porque si no este video duraría como 3 horas y eso no es la idea. Así que mi recomendación es que tomes nota de los versículos que estamos discutiendo acá, y cuando se acabe el video o cuando tengas un tiempo libre te sientes y los estudies para que puedas profundizar en estas enseñanzas, ¿verdad? Y puedas entonces reforzar lo que yo estoy exponiendo acá, que prácticamente es una mirada general del pasaje para que te dé hambre, para que tú vayas a la palabra. Eso fue un paréntesis. Pero ahora sí, vamos a cuáles son algunas de las enseñanzas que podemos destacar de este relato acerca de David y Mefiboset. La gracia y la misericordia que David tuvo con Mefiboset es un retrato de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. La bondad de David se basó en un pacto. Él hizo una promesa con su amigo Jonatán y él la estaba cumpliendo a través de Mefiboset. Asimismo, Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 de que Él enviaría a un Salvador para poder restablecer nuestra comunión con Él, y Él la cumplió. Entonces vemos ahí la semejanza entre esa promesa cumplida de David a Jonatán y la promesa que Dios cumplió a través de Jesús para bendecirnos y salvarnos a nosotros. También podemos ver que David buscó intencionalmente hacer misericordia. De la misma forma, Dios nos busca intencionalmente para mostrarnos misericordia y gracia a través de Cristo Jesús. No es que nosotros lo busquemos, sino es que Él nos busca a nosotros intencionalmente. David recibió a Mefiboset como un miembro de su familia. No solo le mostró misericordia, sino también que lo integró a su mesa como parte de su familia. A través de la salvación por la fe, si nosotros nos arrepentimos, creemos y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador,
pasamos a ser parte de la familia de Dios. Dios también nos llama a su mesa, pero ese es un regalo que nosotros tenemos que aceptarlo a través del arrepentimiento y la fe. Ahora vamos a ver la otra parte, la gracia que David tuvo con Mefiboset, la misericordia que él tuvo, también es un modelo para nosotros servir y ministrar a los demás. Acá podemos ver un ejemplo de que debemos ser intencionales en buscar a aquellos que tienen discapacidad y a aquellos que son marginados para bendecirlos. También vemos que debemos ministrar a otros por amor. Si nosotros amamos a Dios, seremos capaces de poder amar a nuestro prójimo, pero debemos comenzar con amar a Dios y ese amor luego se traduce en amor hacia nuestro prójimo y es un amor que trasciende las palabras, que es tangible, que muestra misericordia y que se muestra en acciones concretas. Vamos a analizar la última persona y este es Bartimeo. Bartimeo es una demostración de que Jesús atiende el llamado de las personas con discapacidad. Bartimeo era una persona ciega y marginada. Recordemos que en estos tiempos usualmente las personas con discapacidad estaban en una mayor condición de vulnerabilidad y marginación social. Es algo que no es tan diferente a lo que ocurre en el día de hoy. El relato de Bartimeo lo encontramos en Marcos 10 del 46 al 52. Y este sí lo voy a leer completo. Dice así: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos, o sea Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué podemos destacar acerca de estos versículos que acabamos de leer? Bartimeo no fue desanimado por los intentos de silenciarlo. Vemos acá que cuando intentaban callarlo, él gritaba con más fuerza para que Jesús lo llegara a escuchar. Y ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿somos nosotros aquellos que silenciamos a la población con discapacidad ante Jesús? ¿Estamos nosotros, ya sea intencional o no, impidiendo que las personas con discapacidad lleguen a Jesús? Bueno, esta es una pregunta que cada uno de nosotros lo tendremos que contestar de forma individual. Fíjense también que en este relato Bartimeo no se acercó a Jesús con una actitud orgullosa, ni quejándose, ni crítica, sino que él se acercó a Jesús buscando misericordia. Él se acercó a Jesús mostrando humildad. Además podemos ver varias manifestaciones de la fe de Bartimeo. Por ejemplo, podemos ver que su fe estaba determinada en alcanzar a Jesús. Por eso él clamaba a gran voz, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. También podemos ver que en su fe él sabía quién era Jesús. Por eso lo llamaba Hijo de David. Él reconocía quién era Jesús. Y finalmente su fe mostraba que él sabía precisamente lo que él quería, que era recobrar su vista. Y eso fue lo que él expresó precisamente a Jesús. Y acá vemos que no solamente Jesús lo sanó, sino que la primera expresión que Jesús hizo fue: tu fe te ha salvado, poniendo como prioridad aquello que es importante para Jesús, que es la salvación del hombre. Y claro, también lo sanó y esto permitió que él probablemente se pudiera reintegrar socialmente, pero vemos aquí un detalle y es que primero la salvación
y luego la sanidad. Entonces es lo mismo que nosotros debemos aplicar en el día de hoy. Nuestro anhelo debe ser que la población con discapacidad también conozca el Evangelio, que la población con discapacidad también sea salva. Y es que muchas veces perdemos de vista el hecho de que la discapacidad es parte del plan de Dios y lo abordamos como si fuera algo que tenemos que arreglar, como si fuera algo que tenemos que sanar ya. Y es cierto, Dios puede sanar la discapacidad de una persona, pero yo he escuchado relatos de personas que tienen discapacidad que han sido heridas por cristianos no malintencionados que se han acercado a ellos y lo primero que ha salido de su boca ha sido: voy a orar para que Dios te sane. Esa no es precisamente la manera en cómo nosotros deberíamos darle la bienvenida a la población con discapacidad en la iglesia, porque al decir eso, de primera instancia, lo que estamos diciendo es: veo algo mal en ti y voy a orar al Señor para que te arregle. Eso es lo que estamos diciendo cuando hacemos este tipo de expresiones. Y como digo, yo creo que el Señor puede sanar, sí lo puede hacer, pero también reconozco que esa no es la prioridad. La prioridad es que las personas con discapacidad puedan llegar al conocimiento de Cristo, puedan llegar al arrepentimiento y a salvación a través de la fe. Si el Señor en su misericordia y en su bondad, Él decide sanar a esa persona, amén. Pero como vimos en el relato de Moisés, esa persona no tiene que estar sana para poder ser utilizada por el Señor. ¿Qué tal si Dios quiere obrar a través de la discapacidad de esa persona para bendecir y ministrar a otros? La discapacidad puede ser un instrumento para que más personas sean bendecidas y lleguen al conocimiento de Él y puedan glorificarle a Él. Así que no perdamos de vista este aspecto que es tan importante, la salvación antes que la sanidad, porque lo más importante y la prioridad del Señor es la sanidad del alma. Como vimos, dentro de la palabra de Dios tenemos múltiples ejemplos acerca de personas que tienen discapacidad y que Dios la ha utilizado en diferentes formas, en diferentes maneras, en diferentes contextos, con diferentes propósitos. Hay otras personas que pudiéramos mencionar, pero lo que queremos resaltar es que la discapacidad está dentro del plan de Dios. Vimos a través de Moisés que Dios nos utiliza independientemente tengamos una discapacidad o no. Vimos a través del relato de Mefiboset que Dios tiene misericordia y muestra misericordia a través de sus siervos, y también vimos a través de Bartimeo que Dios responde al llamado de las personas con discapacidad. Él no es indiferente ante aquellos que tienen discapacidad y nosotros no deberíamos serlo tampoco. Espero que este video te haya dado un mejor entendimiento en cuanto al hecho de que Dios también utiliza a las personas con discapacidad y que te motive a poder ser más intencional en tu acercamiento a esta población. No olvides darle like a este video si te parece que es un contenido relevante, un contenido de valor. Suscríbete, compártelo con otras personas para que el mensaje llegue y para que más cristianos puedan crear conciencia de la necesidad que tenemos de crecer en una perspectiva bíblica acerca del tema de la discapacidad, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. Abajo te dejo la información acerca de nuestra página web, nuestra información de contacto, redes sociales y recursos gratuitos a los que puedes acceder para enseñar la palabra de Dios a personas con discapacidad. Estamos acá para servirte y existimos para ayudarte a llevar el evangelio a la población con discapacidad. Te invito a que medites en los pasajes bíblicos que mencionamos en este video y te agradezco muchísimo por acompañarme hasta el final. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.